Reddit pregunta: ¿qué trabajo la gente romantiza hasta que lo hace? Periodista. Terminó siendo nada que ver con lo que imaginaba. Arquitecto /A, un trabajo muy romantizado. Ser arquitecto o arquitecta no es, ni de lejos, lo que la mayoría de la gente imagina. Mucha gente piensa que el día a día se trata de crear diseños impresionantes, dibujar edificios icónicos y dejar volar la creatividad. La realidad es bastante diferente. Una gran parte del tiempo se va en lidiar con burocracia, permisos municipales, normativas locales, códigos de edificación y revisiones interminables. Se dedica más tiempo a papeleo y coordinación que al diseño en sí, y aunque no es el peor trabajo del mundo, definitivamente no es ese sueño creativo que muchos tienen en mente. De hecho, muy poca gente dentro del campo realmente diseña edificios enteros. La mayoría participa en partes pequeñas de proyectos más grandes, ajustándose a límites técnicos, presupuestarios y administrativos. Un ejemplo típico: pasas días revisando planos de un ingeniero eléctrico que está instalando un nuevo sistema de seguridad para puertas. Los planos están mal marcados y no reflejan la estructura real del edificio. Entonces tienes que cruzar esa información con los planos de BAC, sistemas de ventilación y climatización, que están incompletos y llevan 20 años sin actualizarse. Para colmo, ni los electricistas ni los técnicos de BAC quieren entrar en detalles contigo. Eventualmente, logras armar un conjunto de planos que puedes enviar al ingeniero correspondiente, quien probablemente critique tu forma de organizarlos. Luego viene la fase de construcción, en la que tienes que supervisar al contratista, porque la forma en que los distintos planos, eléctrico, BAC, estructural y arquitectónico, se integran no siempre es clara ni funcional. A veces, incluso, los elementos de seguridad están mal etiquetados o ubicados en lugares que nadie entiende. No es un mal trabajo, pero definitivamente es un trabajo. Uno que exige mucha paciencia, atención al detalle, comunicación constante y habilidades de resolución de problemas más que una explosión diaria de creatividad. Chef, la cruda realidad detrás del glamour. Ser chef no se parece en nada a lo que muestran en la televisión. Puede que solo el 10% del trabajo tenga que ver con crear platos nuevos, innovar o disfrutar del arte de cocinar. El resto es una avalancha de tareas que poco tienen de romántico: papeleo interminable, planificación de turnos, gestión de personal, control de inventario, trato con proveedores y representantes de ventas, y estar listo, en cualquier momento, para cubrir cualquiera de las estaciones de la cocina. La mayoría de los chefs trabajan más de 60 horas por semana, con jornadas que superan las 10 horas diarias, la mayoría del tiempo de pie. Y ni hablemos de la vida personal, olvídate de los fines de semana, las noches libres o los feriados. La cocina no para, y eso significa que vos tampoco. Personalmente, amo cocinar y sé que lo hago bien. Cada vez que organizo una reunión, me llueven los elogios y no falta quien diga: deberías abrir un restaurante. Mi respuesta es siempre la misma: ni loca. Mi papá trabajó toda su vida en la industria gastronómica. Incluso cuando ascendió a puestos de gerencia, con un salario decente y horarios algo más estables, la realidad seguía siendo dura. Por eso lo tengo clarísimo: no pienso meterme en esa industria, y mucho menos como chef. Es un infierno. Es peligroso. Es estar todo el día corriendo, estresado, bajo presión constante, ganando poco en comparación con el esfuerzo. Y cuando llega cualquier ocasión especial, cumpleaños, fines de semana, Navidad, Año Nuevo, feriados, mientras todos están celebrando con sus seres queridos, vos estás trabajando. Siempre estás trabajando. Y ni hablar del abuso de sustancias, que en muchos entornos de cocina no solo es común, sino casi esperado. La industria gastronómica tiene su encanto, desde afuera. Pero desde adentro, es una trampa. Un trabajo agotador, mal pago y, en muchos casos, tóxico. Que se lo queden. Trabajos con muchos viajes, la trampa del sueño corporativo. Cualquier trabajo que implique viajar constantemente suena increíble, al principio. Pensás que vas a conocer ciudades nuevas, probar comida diferente, quedarte en buenos hoteles y vivir algo así como una mini aventura semanal con sueldo. Pero la realidad te golpea más rápido de lo que esperás. No estás viajando por placer. Estás trabajando, y punto.
Lo que parecía emocionante se convierte en una rutina agotadora: vuelos eternos, aeropuertos abarrotados, correr de una terminal a otra, comer lo que encuentres, dormir mal y trabajar bajo presión todo el día. Terminas encerrado en habitaciones de hotel bonitas pero impersonales, sin alma, lejos de todo lo que te importa. Y aunque la ciudad sea interesante, no tenés energía ni ganas de salir a explorar después de reuniones intensas o presentaciones frente a clientes. Solo querés ducharte, acostarte y sobrevivir al siguiente día. En mi caso, dejé un trabajo con un sueldo de 6 cifras por uno que pagaba la mitad, solo para recuperar un poco de paz mental. Estaba viajando 4 veces al mes en vuelos de 12 horas. Me reconocían los meseros de varios aeropuertos. Y lo peor, soñaba con cocinar porque lo único que podía comer era comida de restaurante. Ni siquiera algo elaborado, solo lo que había. Una vez tuve un puesto donde viajaba el 75% del tiempo. Pasaba un día en una ciudad y al día siguiente ya estaba en otra. Me alojaba en hoteles Hilton, lo cual suena glamuroso, hasta que llegas al punto en que tenés que prender la tele a la mañana para recordar en qué ciudad estás. Todas las habitaciones empiezan a parecerse. Todo se vuelve una niebla de aeropuertos, taxis y salas de conferencias. Y lo más doloroso, la culpa de dejar a mi esposo y a nuestros animales solos durante semanas enteras. Esa sensación de estar ausente en tu propia vida, de perderte momentos importantes, no la compensa ningún sueldo ni ningún ascenso. Viajar por trabajo suena bien hasta que se convierte en tu rutina. Vivir con una maleta no es vivir. Es simplemente moverte, sin pertenecer a ningún lado. Ser espía no es lo que pensás, ni cerca. Desde chicos nos venden una idea muy cinematográfica de lo que significa ser espía: autos veloces, gadgets imposibles, trajes caros, fiestas de embajada, seducción constante y, por supuesto, salvar al mundo mientras todo explota en cámara lenta detrás. Pero si algo aprendí de mi familia, y de un par de historias que escuché después, es que la realidad de la inteligencia es muchísimo más mundana y, en muchos sentidos, bastante más inquietante. Mi abuela fue espía. Trabajó para lo que luego se convertiría en la CIA, en una época en la que casi nadie sabía lo que eso significaba. Yo me enteré recién en 1999, justo después de cumplir 18 años, cuando su expediente fue desclasificado y, de la nada, me soltó con total naturalidad: bueno, ¿sabes que fui espía por un tiempo? No. No lo sabía. Y la historia que me contó después no se parecía en nada a las películas de James Bond o las series de espías de moda. Su rol era el de correo. Literalmente. Todos los días se registraba en una oficina, recogía una pila de sobres, documentos y carpetas, y los llevaba de un punto a otro de Washington, D.C. A veces había una trampa: documentos falsos o cebos que debía dejar olvidados en lugares estratégicos para ver si alguien los recogía, y qué hacía con ellos. Cuando terminaba su ruta, se registraba de nuevo, y volvía a casa. Ningún auto de lujo. Ningún tiroteo. Solo caminatas largas y la vigilancia constante, silenciosa, paranoica. Lo más surrealista de todo era el conejo. Sí, un conejo real, que llevaba escondido dentro de su chaqueta. Estaba entrenado para volver con su manejador si ella lo soltaba en un punto específico. Esa era la señal de que había sido comprometida o que estaba en peligro. Una especie de sistema de seguridad biológico, silencioso y hasta tierno en apariencia, pero con implicancias escalofriantes. Si el conejo salía corriendo, la daban por quemada. Nunca me explicó cómo habían entrenado a ese conejo, ni qué habría pasado si simplemente se escapaba por error. Supongo que en ese mundo no hay margen para errores de ese tipo. Y ella no fue la única espía que conocí. Tuve un profesor de ruso en la universidad que había trabajado para el servicio de inteligencia durante la Guerra Fría. Otra vez, nada de glamour. Su día a día consistía en hacer traducciones en tiempo real a través de líneas telefónicas deficientes, llenas de interferencias, tratando de captar significados ocultos, tonos, giros del lenguaje. Trabajó infiltrado en distintos lugares de Europa del Este, a veces disfrazado de académico, a veces como simple asistente logístico. Me decía que lo más valioso que le dejó esa etapa fue el aprecio profundo por el vodka barato.
También me habló del agotamiento mental, de la soledad, de lo difícil que era mantener una identidad secreta durante años, sin poder decirle a nadie lo que realmente hacía, ni siquiera a su familia. Nunca sabías quién te estaba escuchando, quién podía traicionarte, o cuánto tiempo ibas a durar antes de que alguien notara algo. Todo esto me hizo pensar mucho en cómo idealizamos ciertos trabajos. Nos enamoramos del relato, del mito. Ser espía suena emocionante hasta que te das cuenta de que en realidad es un trabajo de vigilancia constante, de paranoia, de desgaste emocional. No se trata de salvar el mundo, sino de hacer tareas repetitivas, peligrosas y solitarias, con la posibilidad permanente de desaparecer sin dejar rastros si las cosas salen mal. Así que no. No hay tantos gadgets, ni persecuciones, ni encuentros de gente atractiva en trenes de alta velocidad. A veces, ser espía es simplemente caminar por DC con un conejo escondido en la chaqueta y la certeza de que nadie puede saber quién sos en realidad. Mis sospechas resultaron ser ciertas después de leer todos estos comentarios. Todos los trabajos apestan, solo que de diferentes maneras. Servicios comunitarios y sociales. Entras con un corazón enorme y nomás te lo van pisoteando. Servicios comunitarios y sociales, cuando el corazón no alcanza. Entrar al mundo del trabajo social suele nacer de un lugar puro, el deseo de ayudar. De cambiar algo. De marcar una diferencia. Uno entra con el corazón lleno de ganas, de esperanza, y muchas veces, ese mismo corazón termina pisoteado por la realidad. Hice trabajo comunitario intensivo durante poco más de un año. Estuve ahí, al lado de chicos que estaban atravesando situaciones durísimas. Y aunque el balance puede parecer frío, lo tengo grabado. De todos con los que trabajé, al menos 6 siguen en contacto conmigo hoy. Me cuentan cómo están logrando sus metas, cómo han salido adelante, cómo se acuerdan de cosas que hicimos juntos, cosas que yo pensaba que habían pasado desapercibidas. Cada vez que me mandan un mensaje o me dicen gracias, significa todo para mí. Pero por esos 5 o 6 chicos, hubo 50 con los que no logré ningún cambio visible. Chicos que terminaron exactamente donde yo estaba tratando de que no fueran a parar. Verlos tropezar, caer, rendirse o incluso desaparecer, me rompió por dentro. Una parte de uno se va con cada historia que no termina bien. Hoy soy trabajador social. Llevo ya 6 años en esto. He trabajado con niños en hogares de acogida, con veteranos sin hogar, con personas en situación de adicción severa. He visto cosas duras, muy duras. Realidades que la mayoría de la gente prefiere no mirar. Y sin embargo, sigo aquí, no porque sea más fuerte que nadie, sino porque, a pesar de todo, este trabajo me importa. He visto progresos. He ayudado a familias a reencontrarse, a personas a encontrar techo, a jóvenes a dejar las drogas, a sobrevivientes de violencia a reconstruir su vida desde cero. Esas victorias, aunque sean pocas, son poderosas. A veces te duran años. Pero hay que decirlo con claridad, este trabajo no es para cualquiera. Es muy fácil ver quienes recién salen de la universidad y vienen llenos de idealismo, y cómo, en cuestión de un año, están quemados, devastados, emocionalmente agotados. No los culpo. El sistema es brutal. Falta personal, falta presupuesto, faltan recursos y sobran casos. No podés salvar a todos. A veces ni siquiera podés salvar a uno. A veces me pregunto si lo único que me ha permitido aguantar es haber estado antes en el cuerpo de marines. Ya había tenido mi dosis de realidad, ya había visto la crudeza del mundo antes de entrar a esta profesión. Quizás eso me preparó. Quizás no. Lo que sí sé es que, al menos esta vez, estoy ayudando. Estoy en el lado correcto de algo. Y eso, para mí, es suficiente. No romantics este trabajo. Es duro. Es emocionalmente devastador. Pero si podés con él, si encontrás una forma de sostenerte en medio del caos, puede ser también una de las cosas más humanas y valientes que vas a hacer en tu vida. Desarrollo de videojuegos, resulta que en realidad, es trabajo. Hay un montón de trabajos que la gente romantiza, pero pocas industrias están tan idealizadas como el desarrollo de videojuegos.
Muchos sueñan con pasar sus días diseñando mundos increíbles, creando personajes icónicos y, claro, jugando todo el tiempo. La realidad, sin embargo, es mucho menos glamurosa. Resulta que, sí, es trabajo. Trabajo de verdad. Mi papá es programador desde los años 90. Su especialidad siempre fue la programación de bajo nivel, assembly, hojas de datos, routers. Cosas duras y muy técnicas, nada de luces brillantes ni consolas de moda. En algún momento, un amigo lo convenció de meterse al desarrollo de videojuegos con él. Se unieron a una empresita chica, una de esas que nadie recuerda, cuyo mayor logro fue un juego que tampoco conoces, en una consola que menos conoces todavía, el infame CDI. Estuvo ahí un año o dos. Lo suficiente para darse cuenta de que, aunque el producto final era entretenido, el proceso de hacerlo era igual de demandante, o peor, que cualquier otro trabajo en tecnología. Largas horas, estrés, expectativas creativas sin tiempo ni presupuesto, salarios bajos y cero estabilidad. Cuando terminó esa etapa, volvió sin dudarlo al mundo del embedded software en una empresa grande y seria. Años después, en esa misma empresa, llegó el típico evento del Día de las Carreras, en el que alumnos de secundaria visitan para conocer diferentes profesiones. Y sí, como te podés imaginar, la mitad de los chicos estaban convencidos de que querían ser programadores solo porque querían hacer videojuegos. Mi papá fue directo con ellos. Es como cualquier otro trabajo. Vas a programar todo el día, no vas a estar jugando. Y si estás en juegos, probablemente te paguen menos, te exploten más y ni siquiera puedas opinar mucho sobre lo que haces. Pero los chicos se rehusaban a creerlo. Para ellos, era el sueño. El mejor trabajo del mundo. La verdad incómoda que muchos no ven es que, cuanto más atractivo parece un trabajo desde afuera, más probable es que puedan tratarte mal porque hay 100 personas queriendo ese mismo puesto. Hay tanto entusiasmo por entrar a la industria de videojuegos que muchas empresas se aprovechan. Jornadas absurdas, salarios bajos, falta de derechos laborales, inestabilidad total, todo disfrazado bajo el privilegio de estar haciendo algo divertido. Por eso, cada vez que alguien joven me dice que quiere estudiar desarrollo de videojuegos, le doy el mismo consejo. Estudia programación o ingeniería de software general. Con ese título, podés trabajar en cualquier rubro, salud, banca, automatización, lo que sea. Si después querés intentar con videojuegos, podés. Pero si empezás directamente por desarrollo de juegos, es difícil salir de ahí. Ese título no es muy transferible, y si la industria no te trata bien, que suele ser el caso, no tenés muchas salidas cómodas. La pasión está buenísima, pero también hay que pensar en cómo sobrevivir haciéndolo. Veterinario/A. Desde afuera parece que son puros abrazos de cachorritos. En realidad es una deuda estudiantil que te aplasta, turnos largos, dueños enojados, eutanasia frecuente y agotamiento por compasión. Animal Rescue. El trabajo es gratificante un montón, pero también te chupa el alma y es lo más triste que harás en tu vida. Lo que te dice la gente te hace perder la fe en la humanidad, pero luego aparece alguien y te la restaura. Es una montaña rusa salvaje, y al final es más triste que feliz. Cualquier hobby que intentes convertir en trabajo. Diría que cada trabajo freelance o independiente. Siento que la gente tiende a ver solo lo de ser tu propio jefe sin ver el aspecto inestable, en cuanto a dinero, pero lo más importante, en cuanto a salud y salud mental. Estuve ahí, ajá. La gente se olvida que si eres tu propio jefe, tienes que ser un jefe. Claro, quizás no dirijas a personas, pero tienes que dirigir, literalmente todo lo demás. Enseñar, el trabajo que no debería ser tan duro, y sin embargo lo es. Cuando pensás en convertirte en maestro o maestra, te imaginas algo noble, transformador. Crees que vas a moldear mentes jóvenes, inspirar a futuras generaciones, despertar curiosidad y cambiar vidas. Pensás que vas a disfrutar estar con los chicos todo el día, verlos crecer, aprender, descubrir el mundo. Y sí, hay momentos así. Pero lo que nadie te dice es que el sistema, poco a poco, te va desgastando hasta dejarte sin fuerzas y sin ganas. Mi mamá acaba de jubilarse después de 52 años como maestra de primaria. Enseñaba primer grado. Siempre creyó,
y con razón, que esa etapa era fundamental. Los primeros años escolares son la base de todo lo que viene después. Si no les das a los chicos una buena base, van a pasar el resto de su vida escolar corriendo detrás de lo que no aprendieron bien al principio. Y durante muchos años, eso fue lo que la sostuvo. El amor por sus alumnos. El compromiso con su trabajo. La alegría de enseñar a leer, escribir, sumar y ver cómo se encendía una chispa de entendimiento en los ojos de un nene de 6 años. Pero los últimos años fueron otra cosa. La burocracia, la política educativa y las exigencias externas empezaron a pesar más que la vocación. Uno de los aspectos que más la frustró fue ver cómo las directrices curriculares eran impuestas desde niveles estatales y federales por gente que no había pisado un aula en décadas. Políticos, tecnócratas o consultores que decidían qué y cómo debían enseñar los maestros sin tener idea de lo que realmente pasaba en las escuelas. Todo se volvió una carrera constante por mejorar el rendimiento a través de exámenes estandarizados, en lugar de fomentar el aprendizaje real. A los maestros se les exigía enseñar a los alumnos a hacer pruebas, no a pensar. Y si los resultados no eran buenos, la escuela podía perder fondos. El castigo reemplazó al apoyo. Más presión. Más papeleo. Menos tiempo para enseñar. Y mientras tanto, el currículum cambiaba para hacer a los niños más inteligentes, como si eso se pudiera imponer por decreto, obligando a los docentes a enseñar conceptos abstractos a chicos que aún no están neurológicamente listos para entenderlos. Los niños pequeños son pensadores concretos. Quieren ver, tocar, probar. Pero se espera que razonen como adultos diminutos. ¿El resultado? Frustración para todos. Para el chico, para el maestro, para la familia. Y eso no es todo. Cuando mi mamá empezó su carrera, no sabía que tendría que testificar en casos de abuso infantil. No sabía la cantidad de veces que tendría que reportar situaciones a servicios de protección infantil. No sabía que iba a perder estudiantes por culpa de la violencia doméstica. Nadie te prepara para eso en la facultad. Ella siguió ahí, al pie del cañón, durante más de medio siglo. Pero no sin heridas. No sin noches sin dormir. No sin preguntarse, una y otra vez, si realmente estaba marcando una diferencia en medio de tanto ruido institucional. Si realmente valía la pena seguir luchando cuando sentís que el sistema entero te empuja a rendirte. Porque la docencia no tendría por qué ser así. Sí, siempre va a ser una profesión difícil. Trabajar con personas, y más con niños, siempre lo será. Pero podría ser mejor. Debería ser mejor. Si apoyáramos a los maestros en lugar de vigilarlos. Si les pagáramos mejor. Si redujéramos el tamaño de las clases. Si les quitáramos carga administrativa absurda y los dejáramos enseñar. Entonces sí. Podría volver a ser esa vocación hermosa que muchos soñaron cuando entraron. Pero hasta que eso pase, lo que muchos maestros viven no es solo una vocación. Es una batalla diaria. Contra el abandono del Estado, contra la indiferencia política, contra un sistema educativo más preocupado por los números que por las personas. Y aún así, muchos se quedan. Porque, con todo lo malo, de vez en cuando, sigue apareciendo ese alumno que entiende, que crece, que vuelve años después a decirte, gracias, profe. Usted cambió mi vida, y eso, a veces, es suficiente para seguir un poco más. Biólogo marino. Los arrecifes se están degradando y muriendo más cada año y básicamente tu trabajo es estar clínicamente deprimido por eso. Músico. Cuando la pasión y la realidad chocan en el backstage. De adolescente y joven adulto, creía que trabajar en la industria musical iba a ser duro, sí, pero increíblemente gratificante. Soy un adicto a la música. Pensaba que, aunque el camino fuera difícil, estar rodeado de arte y creatividad todo el tiempo lo compensaría. Spoiler, no siempre es así. Hoy trabajo como tramoyista y técnico de audio y video en Nashville, el corazón de la música comercial de Estados Unidos. Estoy metido en los escenarios, entre bastidores, detrás de todo lo que brilla frente al público. Y si algo aprendí en este tiempo, es que la industria no es ni remotamente tan glamorosa como parece en la tele o en los videoclips. He visto cosas absurdas, intensas, tristes, hermosas,
todo junto. Historias que no te creerías si te las contara. Y sin embargo, hay momentos en los que todo vale la pena, estar ahí, ver de cerca a artistas que he admirado toda mi vida, trabajar con ellos, armar el escenario donde van a tocar, eso todavía me emociona. No es común poder decir que trabajas para tus ídolos. Y a veces, incluso los conoces en persona. No siempre es mágico, algunos son simplemente humanos con mal café y mal carácter, pero sigue siendo especial. Lo que más me impresiona de este mundo es que detrás del show, todo es trabajo. Cables, cargas, luces, ensayos eternos, errores técnicos, egos frágiles, noches largas, desayunos en botellas de agua reutilizadas. Poca paga, mucho estrés, cero estabilidad. El glamour, si existe, está al frente del escenario, y solo para unos pocos. Mi primera lección sobre este mundo no vino de un productor, ni de una estrella, ni de un ejecutivo. Me la dio mi primer profesor de música cuando era chico. Si vas a ser músico, nunca digas que no a la comida gratis. Y con el tiempo entendí que no era una broma, era una advertencia. Porque muchas veces, cuando trabajas en esto, la única paga real que te queda es la experiencia y la pizza fría del camerino. Cualquier trabajo que implique viajar mucho, especialmente ventas, vuelos, hoteles y comidas afuera, y tiempo lejos de tu familia y eventos importantes, se vuelve aburrido muy rápido. Luego, todavía tienes que vender, pronosticar, cerrar tratos y cumplir con tus números. Esos números usualmente son completamente arbitrarios y los inventa tu empresa al azar. Luego, si no los cumples, te despiden. Si los cumples, los suben el año siguiente. La vida de granjero, libertad a cambio de tu espalda y tu alma. ¿No querés trabajar para el hombre? ¿No te ves encerrado en una oficina de 9 a 5 días a la semana durante 40 años, esperando jubilarte y vivir de verdad? Bueno, felicidades. Ahora vas a trabajar de 6 de la mañana a 10 de la noche, todos los días, el resto de tu vida. La vida de campo se ha romantizado tanto que para muchos parece el camino alternativo ideal, cultivar tus propios alimentos, vivir en armonía con la naturaleza, tomar leche fresca mientras el sol sale por la colina. Pero lo que nadie te dice es que vivir de la tierra no es un estilo de vida bohemio. Es trabajo duro, implacable, y en muchos casos, ingrato. Conocí a una pareja de jubilados estadounidenses que vendieron todo en Estados Unidos para mudarse a Uruguay y empezar una granja orgánica. Yo andaba mochileando por Sudamérica y me desvié para visitarlos. Lo que encontré no fue la postal de Pinterest que ellos esperaban. Ambos parecían haber pasado por la guerra. Exhaustos, ojerosos, desilusionados. La granja estaba medio en ruinas, las cosechas no habían sido buenas, el clima les jugaba en contra, y el mercado orgánico no era lo que prometía. Lo único que los mantenía a flote era rentar la tierra que no podían cultivar a rancheros locales para pastoreo de ganado. Básicamente, trabajaban como administradores de un estacionamiento de vacas. Y ni siquiera eran sus vacas. Después de un tiempo, se rindieron. Vendieron la granja y se mudaron a Florida. No porque no le pusieran el alma al proyecto, sino porque la tierra no te perdona si no tenés experiencia, respaldo económico y suerte. Y aún con esas tres cosas, el campo igual te cobra caro. Desde entonces, cada vez que veo en redes a alguna pareja joven hablando de dejar la ciudad para vivir del campo, no puedo evitar sonreír con amargura. Los únicos que conozco que realmente lo lograron son personas con bastante plata. Se compraron una casa rural pintoresca, 2 cabras y un huerto con tomates orgánicos. Publican fotos de sus manos con tierra y caption tipo cultivando rebeldía. Pero no dependen de eso para vivir. Tienen inversiones, rentas, freelance en la MacBook. En el fondo, son parte del mismo sistema que critican. Porque ser granjero de verdad no es hacer pan de masa madre los domingos. Es lidiar con sequías, plagas, burocracia, mercados volátiles, y trabajar más horas de las que dormís. Y lo más paradójico es que, en lugar de liberarte del sistema, muchas veces te ata aún más. Así que sí, podés escapar de la oficina. Podés dejar la ciudad. Podés soñar con una vida más simple. Pero no confundas la estética rural con la realidad rural. Porque el campo no es una fantasía slow living de Instagram.
El campo es laburo. Del bueno. Del que te arranca la espalda y, a veces, las ganas. Trabajando como recepcionista en uno de los resorts más caros y lujosos del mundo. Te encanta viajar y a veces conoces a celebridades que te gustan, pero cuando tu cliente promedio es del 1% más rico, nada te drena más el alma que servir a gente que siente que te posee. Hice una pasantía como restaurador de arte. Era increíblemente tedioso y solitario. ¿Hubo cosas chidas? Claro que sí. ¿Vale la pena la competencia y el nivel de estudios que se necesita para hacerlo profesionalmente? En mi opinión, no. Músico profesional. Tienes que tocar en conciertos que te rompen el alma para ganarte la vida, a menos que seas famoso. Por cada músico que se gana la vida con su propia música, hay 9 que se rompen el lomo tocando peticiones de canciones que probablemente ni les gustan en bodas /diagonal bar mitzvahs, /diagonal bares con piano, etc. Abogado. No, no es como la ley y el orden. Soy la esposa de un abogado y puedo contar con una mano las vacaciones o viajes que hemos hecho que no hayan sido interrumpidos por un cliente que desesperadamente necesita algo. Trabajos que suenan geniales, hasta que los haces. Hay ciertos trabajos que, desde afuera, suenan increíbles. Creativos, emocionantes, llenos de libertad y pasión. Pero cuando te metes de verdad, descubrís que muchos de ellos están lejos de ser lo que imaginabas. Acaban algunos ejemplos. Diseñador gráfico. Mucha gente piensa que ser diseñador gráfico es básicamente dibujar cosas bonitas en la computadora, tomar café caro y trabajar con auriculares puestos mientras escuchas música indie. Pero la realidad es mucho más frustrante. Diseñar, sí, pero para clientes que no saben lo que quieren hasta que se los mostrás, y entonces lo odian. Feedback eterno. Cambios de último momento. Plazos imposibles. Pagar cuotas de software carísimo. Y ni hablemos de la lucha por cobrar lo justo o de que cualquiera con Canva ahora cree que puede hacer lo mismo que vos. La creatividad se va apagando cuando la mayor parte del tiempo estás ajustando tamaños de logo porque mi primo dice que se ve chico. Panadero /diagonal a. Romántico, ¿no? Levantarte temprano para hacer pan casero, que el barrio huela a masa recién horneada, amasar con las manos y vivir una vida simple. En realidad, todo es una carrera contra el reloj. Si te equivocas con una sola fermentación o temperatura, arruinás no solo una tanda, sino potencialmente toda la producción de la semana. Estás constantemente alerta. Hay que madrugar, trabajar con calor, estar de pie horas, hacer cálculos de proporciones exactas y encima, vender barato porque es solo pan. Es hermoso cuando sale bien. Pero el margen de error es mínimo, y la presión es constante. Trabajar en cine. Sí, la industria del cine suena como un sueño, arte, fama, locaciones exóticas, glamour. Pero como todo en este mundo, hay niveles. Un viejo amigo mío es Grip, el que se encarga del equipo de cámara y soporte técnico. Su trabajo, según él, no es muy diferente al de un feriante: cargar, montar, desmontar, moverse sin parar, adaptarse a todo tipo de clima y horarios locos. En el otro extremo, tengo un vecino que es director de fotografía y asesor técnico. Ha trabajado con directores de primer nivel en varias películas y viaja por el mundo, hospedándose en hoteles de lujo durante meses. Gana bien. Le encanta, pero incluso en ese nivel, sigue siendo trabajo. Largas jornadas, cero rutina, mucha presión, decisiones técnicas constantes. Lo que para muchos es un paseo de glamour, para él es coordinar, ejecutar, resolver. ¿El común denominador? No es tan mágico como parece. Abrir y operar una cafetería. ¿Quién no ha soñado alguna vez con abrir una cafetería linda, con buena música, decoración cálida, olor a café recién hecho y pastelería casera? Parece el trabajo perfecto, tranquilo, social, creativo. La realidad es un agujero negro de responsabilidades. Inventario, proveedores, empleados, permisos, turnos, limpieza, mantenimiento, redes sociales, atención al cliente, quejas, más proveedores, facturas, insumos que suben de precio cada semana, y sí, preparar café. Pero muchas veces no podés ni disfrutarlo.
Mucha gente que abre una cafetería con ilusión termina agotada, frustrada, sin tiempo para nada y ganando mucho menos de lo esperado. En resumen, ningún trabajo es perfecto. Los más románticos, muchas veces, son los que más te desgastan cuando descubrís lo que realmente implican. No es para desanimarte. Es para decirte que, si vas a entrarle a algo por pasión, hacelo con los ojos bien abiertos. Porque amar lo que haces es hermoso, pero también vas a tener que trabajar muchísimo.